Y pues vamos a continuar con el tema que quedó pendiente el día de ayer. Nos quedamos en la segunda parte del capítulo número 8 del libro de los Salmos, o bien conocido como el Salmo número 8, ¿verdad? Legalmente, pues nosotros también lo tendríamos que manejar como un capítulo, el capítulo 8 del libro de Salmos. Pero bueno, aquí en esta segunda parte de este capítulo número 8, se nos muestra la sorprendente gloria de la humanidad. Porque fíjense que aunque aparentemente insignificante, pues el hombre es coronado con gloria y honor, y todo por la misericordia y el amor de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Y bueno, el versículo del 3 al 5, David escribe de la siguiente manera y dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Fíjense cómo aquí David pues conocía el valor de sencillamente ver la gloria de la creación de Dios. Es un valor incalculable, mis amados. David sabía cómo era el ver hacia un cielo estrellado y ver que ese gran Dios que ha hecho este universo tan grande y maravilloso, pues nos muestra toda su creación a través de lo que podemos ver en los cielos, ¿verdad? En el cielo. Piense que a simple vista, si nosotros estuviéramos en una noche de esas noches oscuras o en un lugar en donde se pudiera ver pues una oscuridad más o menos completa como para poder ver las estrellas, a simple vista podríamos ver alrededor de 5,000 estrellas. Imagínense nada más. Pero si utilizáramos un telescopio de unos 10 centímetros de diámetro, podríamos ver alrededor hasta de 2 millones de estrellas. Ahora bien, con un espejo de alrededor de 5 metros de diámetro en un gran observatorio, pues se pueden observar hasta 1,000 millones de estrellas. ¿Y por qué les comento esto? Bueno, pues porque podemos comprender a través de estos datos, de estos números, que el universo es tan grande, tan vasto, tan increíblemente enorme, que si alguien fuera a viajar a la velocidad de la luz, que es la velocidad más alta que se puede registrar en todo el universo, que es alrededor de 300,000 kilómetros por segundo, pues si pudiéramos viajar a esa velocidad, imagínense que nos tomaría alrededor de 40,000 millones de años el poder viajar de un extremo al otro del universo. Y entonces, el considerar simplemente los cielos, pues nos hace ver la grandeza de ese Dios en el cual hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza. Ese es el verdadero Dios en el que hemos creído, poderoso, grande, majestuoso. Y fíjense, pues, ¿cómo lo podemos ver? A través de estos grandes objetos celestiales, ¿verdad? Como la luna, las estrellas. La palabra de Dios nos declara que son la obra de los dedos de Dios. Y pues aquí vemos entonces, imagínense, la magnitud de la grandeza de nuestro Padre Creador, de nuestro Padre Celestial, del amo de todo ese gran universo. Y luego la pregunta esencial que hace aquí David cuando dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Bueno, pues obviamente que al considerar la grandeza de los cielos, pues también hizo que David considerara cuán pequeño e insignificante relativamente es el ser humano, el hombre. Y por eso David se preguntaba por qué un enorme, un Dios tan grande y poderoso, tendría memoria o se acordaría siquiera de seres tan pequeños como tú y yo. Nosotros, salve la distancia, ¿verdad? Pero cuando nos vemos en relación, por ejemplo, a los insectos, a las hormigas, muchas veces ni siquiera nos percatamos de que están alrededor nuestro. Eh, no, hay ocasiones en que hasta lastimamos a esos pequeños seres, ¿verdad? Porque no nos damos cuenta de que existen allí, no tenemos memoria, no nos acordamos de que en este hábitat
pues también están esos pequeños seres, ¿verdad? Imagínense nada más la pregunta del rey David, cómo era en relación a eso. Si nosotros, ¿qué nos podríamos comparar con la grandeza de Dios respecto a nosotros del tamaño con respecto a un insecto? Pues nada tiene que ver, ¿verdad? La grandeza de Dios es increíblemente mayor que lo que nos podemos comparar con la grandeza respecto a una hormiga, por ejemplo. Y nosotros nos perdemos en nuestro recuerdo, en nuestra memoria, y no consideramos que están por allí. Imagínense ahora a ese gran Dios todopoderoso que tiene memoria de cada uno de nosotros, que se recuerda perfectamente bien de tu nombre, que sabe perfectamente bien todo lo que haces, lo que dices, lo que piensas, tu levantarte, tu acostarte. Imagínense nada más en qué condición nos pone el Señor. ¿Qué somos para que nuestro Padre Celestial se acuerde de nosotros? Bueno, nosotros podemos ver que Dios es tan grande, pero tan increíblemente grande y poderoso, que Él hace el universo con sus dedos, como vimos. Y el hombre es tan pequeño que es simplemente todavía más empequeñecido por la grandeza del universo. Pero David no dudó de que Dios se acordara de todos y cada uno de nosotros, que Dios tuviera memoria del hombre. Él simplemente dijo que tengas de él mi memoria. Y solamente se preguntaba por qué. Pues antes de que compartamos la pregunta de David, pues deberíamos compartir primero su confianza bien segura y arraigada de que Dios tiene memoria de nosotros, mis amados. Él tiene memoria de cada uno de nosotros y considera lo que cada uno de nosotros hacemos. Entonces, la de pregunta de David, pues puede ser contestada de muchas maneras. Por ejemplo, en el Salmo 144, versículo 3, se burla de la arrogancia del rebelde. En Job 7:17 es el ruego de un agonizante por un respiro. En Job 25:26 se estremece del pecado humano. Pero aquí, pues simplemente no hay tinte de pesimismo, ¿verdad? Solamente asombro de que Dios tiene memoria y que le importamos a Dios. Cuando hace el comentario de, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Bueno, miren, en efecto, al utilizar el método poético de la repetición, ¿verdad? Recuerden que este es un poema, David repite la idea en un sentido aún más fuerte. Hijo del Hombre es un título que enfatiza la humanidad del hombre. Y podríamos decir que al decir que lo visites, pues es aún más fuerte que el hecho de que solamente tenga memoria de nosotros, sino que aún en nuestra pequeña humanidad, bueno, comparada con la grandeza del universo, de la creación de Dios, nosotros somos pequeños, ¿verdad? Muy pequeños. Y el hecho de que diga que lo visites, pues obvio que tiene que tener un mayor énfasis en respecto a la idea de que solamente recuerde que estamos o que se acuerde de nosotros. Dios nos visita. Dios ha tomado la decisión de constantemente estar en nuestra vida. Y cada vez que ustedes y yo clamamos a ese Dios todopoderoso, cada vez que nosotros lo invocamos, pues tenemos que tener la seguridad, así como David la tenía, de que Dios no solamente de una manera cuidadosa se acuerda de nosotros, sino que Dios tiene un tipo de conexión personal y de contacto con el hombre. Por eso dice, para que lo visites. Él piensa en nosotros y actúa en nuestra vida, mis amados. Entonces, vemos aquí el gran contraste entre el majestuoso esplendor de la luna, del sol, de las estrellas y del hombre, ¿verdad? Enosh, el hombre frágil, el hijo del hombre, Ben Adán, de aparente origen terrenal, pero los contrastes son muy fuertes, mis amados. Dice, lo has hecho poco menor que los ángeles. David vio que Dios hizo al hombre poco menor en una escala, ¿verdad? Que los ángeles, y esto es evidente en la manera que el hombre, pues está debajo de los ángeles en la gloria presente.
en el poder y en la cercanía con Dios. Obviamente podemos entender claramente que los ángeles están muy cercanos a Dios constantemente y ellos también tienen un poder que Dios les ha otorgado de una manera especial. Y ellos viven en la gloria presente de Dios. Nosotros ahorita pues estamos en espera, ¿verdad? De dar ese paso que necesitamos dar para un día dejar este cuerpo mortal y ser revestidos de ese cuerpo glorificado y tener la gloria presente de Dios en todo momento, eternamente y para siempre. Ahorita nos podemos sentir bendecidos cuando nos acercamos a la presencia de Dios y Dios se manifiesta, ¿verdad? En su gloria. Pero recordemos que pues seguimos en nuestro día a día y de repente nos vamos a trabajar, hacemos alguna actividad y dejamos la presencia de Dios para otro tiempo después. Por eso nosotros hemos tomado la decisión de buscar el rostro de Dios en la mañana, en la noche, teniendo estos encuentros personales con el Señor, ¿verdad? Pero los ángeles, pues todo el día, todo el tiempo están en la gloria presente de Dios. Miren, la palabra traducida a ángeles es Elohim y más a menudo se refiere a Dios mismo. Hay algunas personas, como un teólogo apellidado Boyce, que cree que David quería decir que el hombre es un poco menor que Dios y subraya la idea de que el hombre es hecho a la imagen de Dios. Entonces también tenemos que tomar en consideración lo que este hombre dijo, porque igual posiblemente así es como se refería el rey David en ese sentido. Pero fíjense que también los antiguos traductores de la Biblia, del hebreo al griego, entendieron aquí la palabra Elohim como hablando de seres angelicales. Y más importante, así es como el escritor a los hebreos lo entendió. El hebreo para ángeles es simplemente Dios o dioses con minúscula, ¿verdad? Y se puede referir a seres angelicales y en ese sentido, pues se lo puede tomar de esta manera, ¿ok? Entonces, también podemos ver de manera significativa que David no dijo que el hombre fuera un poco mayor que las bestias, por ejemplo, aunque nosotros podríamos decir que es cierto, ¿verdad? Los teólogos desde Tomás de Aquino han notado que el hombre está en una posición media entre los ángeles y las bestias, los animales propiamente. Menor que los ángeles y aún mayor que los animales. O sea, estamos en ese punto intermedio. Pero David correctamente mira hacia arriba y no hacia abajo. Aunque muchos piensan que la humanidad es más animal que angelical, David escribió, le has hecho poco menor que los ángeles. Entonces, vemos que esto pues nos puede tener en una idea clara del por qué ahora declara que le coronó de gloria y honra. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo coronaste de gloria y de honra. Aunque por un poco, mientras que el ser humano es mejor que los ángeles, el destino del hombre un día es ser coronado con la gloria y la honra que sobrepasará aún a los propios ángeles, mis amados. Es el destino de los hombres y mujeres redimidos el ser un día levantados por encima de los ángeles, como nos lo enseña la primera carta a los Corintios capítulo 6, versículo 3 y Apocalipsis 20, versículo 5. Entonces, nosotros tenemos que ver que un día vamos a llegar al punto clímax de nuestra creación, del para qué Dios nos creó, para ser glorificados en su presencia, mis amados. Dice Spurgeon, y lo voy a citar tal cual, dice, un poco menor en la naturaleza, ya que ellos son inmortales, y por poco, perdón, ya que el tiempo es corto, y cuando eso termine, los santos ya no serán menores que los ángeles. Fíjense que justamente cuando lleguemos a la gloria de Dios, cuando ya estemos en su presencia, con ese cuerpo glorificado, pues obviamente vamos a estar en una posición aún mayor que la de los propios ángeles. Fíjense, a ese punto el Señor nos quiere llevar.
porque pues como lo señala el autor de los Hebreos, del libro de los Hebreos, al parecer este llamado divino y el don dado al hombre de un gran dominio sobre toda la tierra, trágicamente no es cumplida en este momento. El hombre caído parece ser tan débil e incapaz de tener dominio siquiera sobre sus propios pensamientos y deseos. Y obvio, mucho menos el ser coronado con gloria y honra. Pero también, como el libro de los Hebreos adecuadamente dice, pero vemos a Jesús. Ahí en Hebreos 2:9, ¿verdad? Ya nosotros estamos viendo nuestra gloria en Cristo Jesús, mis amados. En Él hemos tenido la plena revelación de la grandeza del hombre, de cómo originalmente fue creado. Pero ahora ya vemos aún todavía más que eso. Le hemos visto coronado con gloria y honra, que por la gracia de Dios, Él deba probar la muerte por todos los hombres. Y esa visión crea nuestra confianza de que el hombre al fin realizará el propósito divino. Ustedes y yo hemos sido llamados, hemos sido apartados con un propósito eterno, divino. Y Satanás es por eso que sin duda está lleno de desdén hacia nosotros como seres humanos, hacia el hombre, cuando le ve y se compara con él mismo. Spurgeon hace una pregunta y dice, ¿es esta la criatura que debe ser puesta sobre toda la obra de las manos de Dios, hecho de tierra y agua, fosfatos y minerales? Yo soy más noble que él. No destello yo como el relámpago mientras él se arrastra por el mundo para buscarse una tumba. De hecho, pues nosotros tenemos una concepción mucho mejor, ¿verdad? Dios nos formó entre sus manos. La palabra de Dios nos enseña que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Y por eso el enemigo, pues, odia la creación de Dios, porque a partir de esa obra de sus manos, pues Dios se glorificó a sí mismo. Y por eso Satanás tuvo mucho interés de hacer caer al hombre en el pecado. Y ahora es su interés de provocar que nosotros estemos constantemente tirados en el pecado. Pero hoy la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas porque nuestro Señor Jesucristo nos levanta con poder y gloria, mis amados. Ya no tenemos por qué seguir arrastrándonos en nuestra suciedad, en nuestra vileza, en nuestro pecado. Para eso apareció Jesucristo, para darnos libertad, para darnos esa oportunidad de levantarnos y de glorificar el nombre de Dios a través de las buenas obras que Él mismo preparó de antemano para que ustedes y yo anduviéramos. No en las obras del enemigo, sino en las obras de Dios, en los caminos rectos del Señor. Amén. Bueno, ya del versículo 6 al 9 se nos muestra cómo es el dominio del hombre y la excelencia de Dios. Y dice la palabra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Miren, aquí David pues entendió la orden dada a Adán, ¿verdad? Y a sus descendientes desde la creación, ahí desde Génesis 1, del versículo 26 al 28 y en Génesis 9:2. Por el decreto de Dios y por medio de una habilidad superior que Dios proveyó al hombre propiamente, pues ahora nosotros, o el hombre propiamente, sí se enseñorea sobre las otras criaturas y los recursos de la tierra. Y nos damos cuenta que como entes caídos, como seres caídos, pues nos aprovechamos y somos hasta malos administradores de lo que Dios puso en nuestras manos. Vemos cómo hoy más que nunca hemos deteriorado tanto nuestro medio ambiente, ¿verdad? Hemos pues acabado prácticamente con muchos de los recursos de la tierra. El señorío que hemos manifestado sobre las otras criaturas, pues ha sido exagerado y nos ha llevado hasta crueldad. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que trata de hacer siempre. El enemigo trata a través del pecado de que nosotros pues nos veamos delante de Dios como seres
pues completamente desordenados, ¿verdad? Y bueno, pues en este punto tenemos que comprender que como parte de esa autoridad que Dios nos delegó, la humanidad tiene la responsabilidad de administrar sabiamente a las criaturas, los recursos naturales, todo lo que en esta tierra el Señor ha provisto, ¿verdad? En una manera en que le demos la gloria a Dios y que sea para el beneficio nuestro, pero no en una avaricia, no en una condición en donde solamente veamos nuestro beneficio a costa del dolor, del sufrimiento de esas criaturas que de repente hemos explotado de una manera increíble o de los recursos de la tierra, ¿verdad? Entonces, esto significa que es erróneo el ver al hombre simplemente como parte de un ecosistema y, y entonces negando así a Dios que le ordenó que se enseñoreara. Pero también está mal que el hombre abuse, como les comento, del ecosistema, haciéndolo un mal administrador de aquello que finalmente le pertenece a Dios, como lo veremos en el Salmo 24, versículo 1. Entonces, el mandato de señorear le pide al hombre que use las criaturas y los recursos de la tierra, pero que los utilice de una manera sabia y responsable. Así es como debemos actuar, mis amados. Después dice David, todo lo pusiste debajo de sus pies. Bueno, aquí se nos muestra que David desarrolla la idea introducida en la primera frase del Salmo 8, versículo 6. O sea, el señorío del hombre se extiende a todo, incluyendo ovejas, bueyes, bestias del campo, aves de los cielos, peces del mar, o sea, todo eso, ¿no? Y vemos que también el apóstol Pablo citó este pasaje en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 27. Pablo lo citó por mucho en la misma manera que lo hizo el autor de los Hebreos, ahí en Hebreos 2, de versículos del 5 al 9. Y aquí se nos muestra que esta promesa de señorío, pues ahora está cumplida de manera incompleta entre los seres humanos, entre el hombre, pero va a quedar finalmente cumplida en Cristo Jesús, el hombre definitivo, ¿verdad? Y un día será cumplido completamente en sus seguidores resucitados, en ti y en mí, en todos aquellos que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. Cuando resucitemos, pues vamos a tener una condición de poder ver el origen de la creación, cómo Dios lo diseñó y cómo debimos haber actuado desde siempre. Entonces, a la luz de todo esto, pues es una gran tragedia cuando un hombre, ¿verdad?, es capturado y esclavizado por las cosas de este mundo. Nacimos para enseñorearnos sobre tales cosas materiales y no nacimos para ser esclavizados por las cosas naturales o materiales. Me estoy refiriendo a la posición que toma mucha gente de volverse esclavo de el dinero, del oro, de un espacio, ¿verdad? Por ejemplo, mucha gente ya no quiere ni pretende salir de un espacio porque lo considera suyo, pero no se da cuenta de que propiamente se está esclavizando a eso. Y nosotros nacimos para enseñorearnos, no para que las cosas tomaran dominio de nosotros. Después, David hace una exclamación muy, muy completa y dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Fíjense cómo vemos aquí, cómo cuando David pensó en lo vasto, que era el dominio que Dios le dio al hombre, esto hizo que alabara a Dios una y otra vez. Que esta humilde criatura, que somos los seres humanos, ¿verdad? Humilde a la luz de la gran majestad del universo, humilde a la luz de la posición presente, al estar un poco abajo de los seres angelicales, pues ahora se le deba dar toda la autoridad. Es una demostración tanto de la excelencia y la bondad de Dios que nosotros tenemos que aprender a valorar. Dios nos ha puesto de una manera excepcional, mis amados hermanos, aquí en la tierra. David comprendió que la posición del hombre en la creación dice mucho más sobre la gloria de Dios que sobre cualquier cosa de la
pobre gloria del hombre. Entonces, entendiendo que todo nos debería hacer que siempre alabemos a Dios y no a los hombres, ¿verdad? Es lo que tenemos que llegar a comprender en este punto. Todo lo que tiene que hacer el hombre es verdaderamente alabar a Dios, porque Él es el que creó, Él es el hacedor, ya que el dominio del hombre sobre la naturaleza, tan maravillosa que sea, toma un segundo lugar a este llamado, como el de siervo y adorador, ¿verdad? Simplemente a cuyos hijos el nombre del Señor ha sido revelado. Y por eso tenemos que adorar al Padre Celestial, mis amados. Y hay tres maravillosas e importantes verdades sobre el hombre, la cual se encuentra en este salmo, fíjense. Cuando estas verdades son negadas o descuidadas, el hombre jamás es lo que Dios quiere que sea. Por ejemplo, si negamos que Dios hizo al hombre, pues el hombre nunca va a llegar a ser lo que Dios se propuso que el hombre fuera. Si el hombre, por ejemplo, negara que Dios hizo al hombre con algo de gloria, pues ese hombre jamás va a poder ser lo que Dios quiere que sea. Y si se negara o se descuidara esta verdad de que Dios hizo al hombre para un destino sublime y digno, pues el hombre no puede llegar a ser lo que Dios quiere que sea. No podemos llegar a ser sublimes y dignos si nosotros negamos esta verdad. Entonces, todos estos tres principios pues están arraigados en lo que Dios ha hecho del hombre. No existen ni son cumplidos de un plan u obra del hombre propiamente, sino que todo esto se cumple por el plan perfecto de Dios. Y cuando nosotros nos metemos propiamente al plan divino, si nosotros nos salimos de ese plan, mis amados, olvídense, no va a haber gloria para nosotros, no podemos hacer nada que siquiera glorifique el nombre de Dios, y mucho menos que nos dignifique a nosotros. Nosotros solamente podemos ser dignificados cuando entramos al plan perfecto de Dios. Y por eso se aplica correctamente lo que Romanos 8:28 dice, ¿verdad? Que todo nos es para bien, todo es de bendición para aquellos que amamos a Dios, para los que hemos sido llamados para un propósito en Dios. Entonces, cuando estamos dentro de ese propósito, dentro de ese plan, pues no solamente glorificamos el nombre de Dios, sino que después vamos a ver cómo Dios glorifica al hombre. Amén. Y este es el porqué, ¿verdad? Este glorioso salmo, el salmo número 8, sobre el hombre es aún más un salmo sobre Dios que sobre el hombre. Porque la característica más notable de este salmo número 8 es la descripción del hombre y su lugar en el orden de la creación. Pero el salmo no comienza hablando acerca del hombre, comienza con una celebración de la incomparable majestad de Dios, mis amados. Él nos hizo, sí, verdaderamente para enseñorearnos por la palabra de creación. Él nos hizo reyes para con Dios por su sangre ahora, reyes y sacerdotes en Cristo Jesús. Su nombre será, por lo tanto, honrado a través de toda la tierra cuando tú y yo, ¿verdad? Simplemente honremos a Dios creyendo y entrando perfectamente bien a el plan perfecto, no dejándonos engañar por el enemigo para que nos arrebate la bendición que el Señor ha traído para nuestras vidas, porque ahora entendemos que dentro de ese plan tenemos todo lo que Dios proveyó para que seamos felices, para que seamos plenos. Y esto pues nos lleva al Salmo número 9, mis amados, en donde Dios se acuerda y el hombre se olvida. Curiosamente, ¿verdad? Desgraciadamente así pasa constantemente. Dios se acuerda de nosotros y el hombre se olvida de Dios. Salmo número 9, el título de este salmo dice, al músico principal sobre Mut-Labén, Salmo de David. Pues aquí el título, mis amados hermanos, nos indica que David escribió este salmo a Dios mismo, generalmente tenido como el músico principal, en un tono popular conocido en su día, en hebreo, Mut-Labén. En este salmo, David celebra la ayuda y la bondad de Dios con una gran visión para las naciones.
Fíjense, algunas personas creen que el título Mut Laben se refiere a una tonada. Otros que se refiere a un instrumento sobre el cual el cántico es tocado. Algunos, como la versión en inglés, asocian el título con la frase la muerte del hijo y aplican ese título de la misma manera que lo hace la antigua versión de los caldeos. Dice, en cuanto a la muerte del campeón que salió de entre los campamentos, refiriéndose a Goliat, quizá David escribió este salmo al recordar la victoria sobre Goliat desde la ventaja de los años que transcurrieron desde ese triunfo. Estoy comentando todo esto, mis amados, para que nosotros pues tengamos un panorama más amplio respecto a lo que es este hermoso poema, este salmo. Hay un comentarista que se llama Derek Kidner, que escribió y dice, desde este punto, en el Salterio hasta el Salmo 148, las versiones varían sobre el número de los salmos. Desde la Septuaginta y la Vulgata, seguida por la Iglesia Romana, cuentan al Salmo 9 y 10 como un solo poema, mientras que las iglesias protestantes pues siguen el conteo hebreo, ¿verdad? Nosotros por eso tenemos 150 capítulos en el libro de los Salmos. Y bueno, hay otras versiones que tienen 148 o 149 salmos. Recuerden también que el Salmo 115 normalmente lo han compactado junto o lo han mezclado junto con el Salmo 114 y 116 y se pierde, pero pues ya veremos por qué se pierde ese salmo de repente en la numeración. Justamente es porque habla acerca de la idolatría. Y obviamente pues hay doctrinas heréticas que permiten la idolatría y obviamente esconden un poco a través de la numeración de los salmos esa palabra que el Señor da respecto a de que los ídolos no oyen, no ven, no pueden hacer absolutamente nada y por eso lo esconden un poquito en la numeración. Pero bueno, eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces, ya entrando al tema del capítulo 9 del libro de los Salmos, en la primera parte, pues se alaba a Dios por la manera en que trata con un enemigo. Y de los versículos 1 y 2, pues se canta alabanzas a Dios quien hace grandes cosas. Y dice la palabra de Dios, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Fíjense cómo aquí David pues reconoce que Dios es digno de alabar, de ser alabado, ¿verdad? Con todo el corazón. Todo su ser debería estar dirigido, en efecto, hacia Dios en alabanza. Y pues fíjense bien que dice Spurgeon que medio ánimo no es con el corazón. O sea, si nosotros no alabamos a Dios con todo nuestro corazón y nada más lo alabamos de dientes para afuera, mis amados, eso no viene del corazón y mucho menos se convertiría en una alabanza genuina. No alabamos mucho a Dios con nuestros labios. Simplemente, si nada más declaramos de nuestros labios para afuera, es nada. Cuando lo hacemos, ¿verdad? Si lo hacemos, le alabamos, le debemos alabar con entusiasmo. Si lo alabamos sin entusiasmo, mis amados hermanos, pues no tiene sentido. Y es a menudo muy cierto que los cristianos se quejan de cómo Dios les ha tratado o lo está tratando y se la pasan en exceso hablando de sus necesidades o deseos personales o chismeando o desviando su atención en la alabanza porque piensan que Dios pues no les escucha. Y eso es lo que el enemigo quiere, que la gente piense eso, ¿verdad? Y por eso su alabanza no viene de lo profundo de su corazón. Yo me gozo verdaderamente cuando veo a muchos de ustedes en alabanza, postrados delante de Dios, no necesariamente físicamente, pero yo veo cómo es la actitud de una persona que verdaderamente alaba a Dios desde lo profundo de su corazón.
Y si yo puedo verlo cuando estamos en la alabanza, imagínense lo que Dios puede ver. Yo nada más veo lo externo, ¿verdad? Lo que veo así de momento, cuando alguien está realmente concentrado, está pues, postrado delante del rey alabándolo. Eso es lo físico, lo que yo puedo ver. Pero recordemos que Dios escudriña la intención del corazón. A Él no lo vamos a poder engañar, mis amados. Nosotros tenemos que verdaderamente disponer el tiempo en el que levantemos nuestra alabanza a Dios, pero para que ese momento sea sublime, para que ese momento sea completo desde lo profundo de nuestro corazón, que todo nuestro ser esté sujeto a esa alabanza y que no andemos divagando por aquí o por allá. Y eso nos lleva pues a ver cómo David, por eso hace esta descripción o esa declaración, contaré todas tus maravillas. Pues esta es una manera muy importante en la que David describe, ¿verdad? Y que a menudo se descuida de la manera de alabar a Dios. El contar todas sus maravillas, ¿verdad? Pues nos lleva a recordar y contar las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y esa es una manera maravillosa de alabar a Dios. Los cristianos llamados así, cuando nos reunimos, en pocas ocasiones hablamos sobre Dios. ¿Y por qué es esto, mis amados? Porque muchas veces no recordamos o no tenemos, entre comillas, nada que decir. Yo creo que es bien importante que siempre estemos atentos a lo que Dios hace en nuestra vida y declararlo públicamente, dar testimonio de lo que Dios hace en mi vida. Hace maravillas, mis amados hermanos. Cuando hace la declaración, obras maravillosas, cosas, o haces cosas maravillosas, es una palabra única, o una sola palabra hebrea, que es utilizada particularmente, muy frecuentemente en los salmos. Y se utiliza especialmente para los grandes milagros de redención. Pero también, ¿verdad?, no podemos dejar de ver lo que Dios hace maravillosamente en nuestras experiencias diarias. Nosotros tenemos que contar al mundo lo mínimo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, dice, me alegraré y me regocijaré en ti. David aquí describió una segunda manera de alabar a Dios, simplemente hablando y expresando, ¿verdad?, el gusto y la alegría en Dios. Y esto es sencillamente el elegir descansar y celebrar la bondad, la grandeza y la amabilidad de Dios. Allí es a donde nosotros, ¿verdad?, nos alegramos y nos regocijamos en el Dios todopoderoso en el que hemos creído, mis amados. Muchas veces dejamos que las circunstancias nos roben la alegría, nos roben el regocijo, cuando esas circunstancias son temporales, que van a pasar en un momento tan corto en nuestra existencia, porque nosotros estamos llamados a la vida eterna. Entonces, el tiempo, el pequeño tiempo que podamos pasar en una circunstancia desfavorable, no tiene que ser el motivo como para dejar de alegrarnos y de regocijarnos en Dios, para descansar en Él y celebrar su bondad, su grandeza y su amabilidad. Por eso dice David, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Aquí vemos cómo poéticamente enlista una tercera manera para alabar a Dios con todo el corazón, al cantar alabanzas al nombre de Dios. Entonces, la idea es la de dar honor, dar loor y celebrar el carácter y la naturaleza de Dios, reconociéndole como el Altísimo, como el Omnipotente, ¿verdad? Ese oh Altísimo, fíjense que así fue llamado por primera vez Dios por parte de Melquisedec. Si nos retornamos tantito a Génesis 14, versículos 19 y 20. Y fue en una ocasión muy parecida a lo que aquí David expresa. Dios le había dado, se recuerdan la victoria a Abraham
y se presenta delante de Melquisedec y le dice que era el sacerdote del Dios Altísimo. Esta es una manera, mis amados, de reconocer a Dios por su grandeza, por su carácter, por su naturaleza. Amén. Es así como debemos aprender a alabar a nuestro Padre Celestial, mis amados. Después del versículo 3 al 5, David alaba a Dios por defenderlo en contra de sus enemigos. Dice la palabra de Dios: cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Miren, en los dos primeros versículos de este salmo, David escribió las razones por las cuales alababa a Dios. Razones que siempre son muy válidas, mis amados. Ahora, él contó una razón aún más específica hacia las circunstancias que estaba pasando. Él alabó a Dios por la manera en que el Altísimo derrotó a sus enemigos. Hoy te quiero preguntar si tú ya consideras verdaderamente en lo profundo de tu corazón cómo Dios ha derrotado a tu enemigo, al que se ha levantado en tu contra, al hombre fuerte que se ha levantado en tu contra y que Dios ya lo ha puesto en su lugar. Es una manera, o más bien es una razón todavía más poderosa, ¿verdad? Para exaltar el nombre de Dios, para glorificarlo, para alabarlo, entendiendo que Él ha puesto a nuestro enemigo por debajo de nuestros pies. Tu enfermedad, tu situación económica, tu desespero, tu angustia, todo eso ya ha sido derrotado en Cristo Jesús. Somos más que victoriosos en Él. Y Él lo ha puesto todo eso como estrado de nuestros pies, mis amados. Y por eso debemos alabar a Dios desde lo profundo de nuestro corazón, no permitir que el enemigo nos robe esa alegría, ese regocijo, porque ahora lo entendemos. Ya estamos en la condición de la victoria total, mis amados. Nuestro postrer enemigo ya fue vencido, la muerte ya fue vencida. ¿Qué mayor causa, qué mayor condición de alabanza a Dios que ahora tenemos la vida eterna? Alabado sea nuestro Padre Celestial. ¿Se dan cuenta? Dice David: ¿por qué has mantenido mi derecho y mi causa? Pues David vio a Dios moverse en contra de sus enemigos al defenderlo en el principio de lo correcto e incorrecto en su conflicto. Esto nos muestra que el Dios de David, ¿verdad?, o sea, el Dios de la Biblia, no está desapasionado en cuanto a lo bueno y malo entre los hombres, que Él no siempre está neutral entre los conflictos humanos, no. Es enteramente cierto, mis amados, que los hombres pueden pensar que Dios está de su lado cuando Él no lo está, y que puede ser que Dios está en contra de ambos bandos en la disputa. Sin embargo, fíjense bien, bajo la inspiración del Espíritu Santo, David podía decir: porque has mantenido mi derecho y mi causa. Entonces, entendiendo esto, no debe de hacernos clamar automáticamente de que Dios está de nuestro lado en todas nuestras batallas o disputas, pero debe ocasionar que nos esforcemos a estar del lado de Dios, conformándonos rigurosamente a su palabra. O sea, Dios no se tiene que conformar a nuestra condición. Nosotros nos tenemos que conformar a la palabra de Dios. Muchas veces hemos cometido tropelías, mis amados. Muchas veces hemos cometido injusticia a nosotros mismos y luego le clamamos a Dios porque nos bendiga. Cuando, por ejemplo, pasamos por encima de nuestros empleados, no les pagamos a tiempo, no les pagamos lo justo, pretendemos solamente ser nosotros los ganones, como decimos, ¿verdad? Y luego le oramos a Dios: Señor, fíjate cómo me está yendo, bendíceme. No, el Señor nos debe de poner en el orden correcto. Hay que orar porque Él mantenga nuestro derecho y nuestra justicia, pero conformándonos rigurosamente a la bendita palabra de Dios. Amén. Entonces,
Dice la palabra, te has sentado en el trono, reprendiste a las naciones, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Aquí vemos cómo David pues vio a Dios en acción entre las naciones, entre las personas, ¿verdad? Y juzgando con justicia también a los impíos. Esto implica que David pues también justificaba y defendía a los justos. Uh-huh. Entonces, aquí vemos cómo ya después del versículo 6 al 8, David celebra la victoria del Señor. Y dice la palabra de Dios, los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Aquí David pues cambió su enfoque de hablar directamente hacia el Señor y ahora se dirige hacia los enemigos a quienes el Señor ha derrotado. David les asegura que su malvada obra de destrucción terminará en la nada. Y esto es lo que debemos estarle recordando al enemigo. Cuando él se levanta en nuestra contra, mis amados, nosotros lo que tenemos que hacer justamente es declararle lo que Dios ya hizo. Declararle al enemigo de nuestra vida, a nuestra enfermedad, a lo que nosotros podamos estar viviendo en esa situación, decirle a tu enfermedad que esa enfermedad ha perecido, ese espíritu de enfermedad ha muerto en el nombre de Jesús, porque por la llaga de Cristo, Él nos ha dado la sanidad. Y podemos recordarle al enemigo que ha quedado desolado para siempre. Mis amados, esto es lo que tenemos que aprender ya a hacer declaraciones con poder para la gloria de Dios. ¿Mm? Tenemos que aprender a declarar que Jehová permanecerá para siempre. Miren, podríamos haber esperado que David se hubiera comparado a sí mismo con los inicuos, con los pecadores, pero él fue sabio y también fue humilde para saber que Dios juzgará y juzgaría a los malvados más por ser sus enemigos que por ser los enemigos de David. O sea, obviamente aquí tenemos que poner las cosas bien en el orden correcto, mis amados. O sea, Dios va a actuar en referencia a quienes actúen en su contra. Obviamente, si actúan en tu contra y tú siendo un verdadero hijo de Dios, pues están actuando en contra de Dios. Y por eso Dios pone en su lugar a los malvados, por ser sus enemigos. Amén. Y por eso ustedes y yo tenemos que aprender a descansar en la justicia divina, en lo que Dios está haciendo y hará. Si este no es el momento en el que Dios tenga que poner quieto a alguno de nuestros enemigos, pues es porque Dios sabe el por qué permite que ese enemigo todavía siga teniendo de alguna manera autoridad sobre nuestra vida. Pero va a llegar el momento en que simplemente lo juzgará y lo pondrá en su justicia en la condición que le corresponde. Y por eso David dice, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Pues David, ¿verdad?, vio hacia el gobierno eventual y definitivo de Dios sobre todas las naciones, mis amados. Esto sería la perfecta expresión del juicio justo de Dios. Un escritor apellidado Morgan dice, el Salmo es un gran patrón de alabanza en un nivel grandemente descuidado en nuestros días. Alabamos mucho a Dios por su misericordia y eso está bien, pero es bueno el reconocer su juicio justo y alabarle aún más por eso. Porque ahora Dios ha tendido para nosotros el camino correcto. Solamente nosotros tenemos que meternos a ese camino para que su juicio justo llegue y nosotros seamos bendecidos. Porque si estamos en los caminos torcidos, mis amados, pues el juicio justo también llegará y entonces sufriremos las consecuencias. Es por eso que Dios nos invita constantemente, ¿verdad?, a permanecer en ese camino que Dios ha trazado para nuestras vidas. Adheridos a la vid verdadera que es nuestro Señor Jesucristo, atendiendo a su palabra, meditando en ella día y noche, para nosotros ir por la senda de justicia. Y eso, obviamente, si tú y yo estamos en esa senda de justicia,
pues no vamos a tener ningún temor de que el juicio de Dios venga. Pero cuidado y estemos desviados de esa senda de justicia, porque el día que venga el juicio de Dios, pues también va a traer juicio a nuestra vida y va a haber consecuencias que pagar. Amén. Entonces, tengamos consideración de esto. Fíjense que 1000 años después del tiempo de David, el apóstol Pablo citó esta línea, esto que acabamos de leer, en el Areópago. En Hechos 17:31 hace una declaración muy poderosa, igual a esta. Dice, Él juzgará al mundo con justicia. Ese Dios todopoderoso. Y lo va a hacer con justicia. Recuerden que Él no desvía, no es parcial. Él simplemente hace lo justo, lo correcto. Y nosotros no vamos a poder, ¿verdad?, desviar su juicio por más que queramos. Él es recto, Él es fiel, Él es justo, mis amados. Entonces, mejor metámonos a la senda de justicia en el nombre de Jesús. Y vamos a ver que su gloria se va a manifestar en nuestras vidas. Hasta aquí vamos a dejar el día de hoy. Esta es la primera parte del Salmo número 9. El día de mañana, si Dios nos lo permite, vamos a abordar el tema de la segunda parte de este Salmo y les voy a pedir que lo lean, por favor, a partir del versículo 9. Nos quedamos allí. Entonces, vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios y